México es un país alegre y vistoso, con una población de más de 100 millones de habitantes. Su cultura, sus costumbres, su modo de ser hace que todo visitante se sienta en casa. Desde el punto de vista espiritual, Guadalupe es el corazón de la experiencia interior de propios y de amigos que visitan este noble país. La experiencia de Guadalupe señala un hito en el crecimiento espiritual de sus pobladores. Llama la atención que el mexicano creyente diga: soy mexicano y guadalupano. Sin embargo, las experiencias espirituales tan profundas para el ambiente católico, para la Iglesia católica, no empieza solamente y se detiene en aquella experiencia de Juan Diego en el año 1531, cuando tiene la experiencia de ver a Santa María de Guadalupe. Los años siguientes han mostrado mucha convicción, mucho acercamiento a la vida espiritual, y hoy México es uno de los países más católicos del mundo. Por lo tanto, esta su fe viva ha hecho de que la fe cristiana progrese y se mantenga, siendo un ejemplo para muchas naciones. Vemos sus poblaciones de sacerdotes, de religiosas, de jóvenes misioneros que llegan a muchas latitudes llevando la palabra de Dios. Por estas referencias, por estos antecedentes tan importantes, México hoy puede ofrecer a los hijos del siglo XXI otra experiencia importante, y tiene que ver con la Eucaristía. Todos nosotros, los creyentes, conocemos aquellos momentos importantes en los cuales, sobre todo a partir de ese Jueves Santo, Jesús instituye la Santa Eucaristía. Todo creyente, por fe, sabe que Cristo está presente en la hostia consagrada. Ha sido tan importante la comprensión de esta presencia que distintos papas, como Inocencio III, utilizó la palabra transubstanciación para explicar aquel momento preciso en el cual durante la consagración el pan se convierte en carne, el vino en sangre. Siglos más tarde, en el siglo XVI, el Concilio de Trento se manifiesta de manera específica diciendo: durante la consagración hay un momento en el cual la sustancia se modifica. Tenemos el pan, tenemos el vino, pero durante la consagración el accidente externo de pan, de olor, de forma se mantiene, igual el vino, pero durante la consagración viene la conversión, el momento que el sacerdote eleva la santa forma y el cáliz ya no es el vino, ya no es el pan, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. Estamos hablando de uno de los misterios más extraordinarios que contiene el dogma de la Iglesia Católica. Pero es un misterio. Y al misterio se llega a través de la fe. La fe es una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada, porque creemos, confiamos en quien la ha revelado. Dios a través de sus profetas y en persona a través de su Hijo Jesús. ¿Está en verdad Cristo presente en la Eucaristía? Las dudas han invadido la mente de muchas personas y pienso que aún hasta el día de hoy hay una cita importante
en el capítulo 6 de San Juan, ustedes han visto, pero aún así no creen. Y tenemos evidencia de estas dudas. Vayamos al siglo VIII, a Lanciano, donde un sacerdote de la Orden de San Basilio celebraba la Eucaristía y las dudas volvieron a su mente. ¿Qué sorpresa tuvo cuando constató que el pan ya consagrado se convirtió en una sustancia sólida y el vino en una sustancia rojiza? Sí, se mantuvo toda esta materia durante muchos siglos, hasta que en los años 1970 las autoridades del lugar, religiosas, piden que el profesor Odoardo Linoli pueda hacer investigaciones para determinar qué había detrás de estas apariencias, de esta sustancia rojiza, sólida. Los estudios mostraron que la hostia se había convertido en carne, músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. Y el vino se había convertido en sangre de tipo AB. Pasan los años, se sigue discutiendo desde el punto de vista teológico si realmente Cristo puede estar presente en la Eucaristía. Llegamos al siglo XIII, hay una pequeña población en Italia que se llama Orvieto, donde hay muchas discusiones todavía sobre el mismo tema, sobre la transustanciación. ¿Estará Cristo presente o no? Cerca de Orvieto hay una pequeña población que se llama Bolsena, y a este lugar llega un sacerdote conocido como Bruno de Bohemia. Él ha hecho un peregrinaje desde su país, Bohemia, hasta Roma, porque él también tiene dudas. ¿Estará Cristo presente en la Eucaristía? Y cuando él llega a la iglesia, a la parroquia de Santa Cristina, en Bolsena, celebra la Santa Eucaristía, pero le vuelven las dudas. Y cuando la duda se hace más profunda e intensa, la hostia empieza a sangrar. Llena todo el corporal de una sustancia rojiza. Hoy se mantiene el corporal porque es una evidencia de lo que sucedió en ese extraordinario siglo XIII. Y el Papa Urbano IV estaba cerca del lugar, en Orvieto, quiso ver esta evidencia y cuando él comprobó que esto era sangre, él decidió establecer la famosa fiesta de Corpus Christi. Existen otros casos en los cuales estas efusiones no estaban relacionadas con una duda, sino con la falta de respeto a esta presencia eucarística, el ultraje, la profanación, como ocurrió en Gorkum en el siglo XVI, cuando unos soldados ingresan a la iglesia de Gorkum, toman las hostias consagradas que conservaban en el tabernáculo y arrojan al suelo. Uno de ellos pisa una de las hostias y de la hostia empieza a brotar sangre. Sería muy largo hablar de todos los casos existentes. Yo hago referencia a los que he podido conocer personalmente, pero tengo que tratar algo distinto y más actual para nosotros. En octubre de 1999, el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y actual Papa Francisco, me invita a estudiar 2 hostias que habían sangrado en la parroquia de Santa María en Buenos Aires. Junto a 2 colegas, Mike Willesee y Ron Tesoriero, de Australia, iniciamos una investigación que nos tomaría 6 años. Nos llevaría a los mayores laboratorios del mundo, pero podemos decir
que constatamos resultados extraordinarios en esa sustancia rojiza. La sustancia que brota de las hostias corresponde a sangre humana. En la hostia de 1992, la doctora Sassó, que había hecho ya estudios preliminares, determinó que había la presencia de glóbulos blancos, que se trataba de sangre humana, obtiene la fórmula leucocitaria, que la vuelve a obtener en el año 1995. La hostia de 1996, nosotros la hacemos estudiar en varios laboratorios. También se determina que hay evidencias de sangre, pero el resultado más importante, que lo obtenemos gracias a la colaboración de un profesor muy famoso en medicina forense del corazón, el profesor Federico Tsugibe, quien determina que la sustancia de esta hostia se ha convertido en tejido. Es músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. Lo más extraordinario y más curioso es cuando él dice: el momento en el que se tomó la muestra, este tejido estaba vivo. ¿Por qué? Porque se han encontrado glóbulos blancos intactos, y los glóbulos blancos solo podían haber llegado a este lugar, a este tejido, a través de circulación sanguínea. Este es el resultado extraordinario de esta investigación. Algunos obispos de otras latitudes me invitaron a hacer otros estudios. La evidencia que les muestro ahora está todavía en investigación, todavía no puedo citar el país, pero también en esta hostia que sangró y que ya estamos estudiando más de 4 años, tenemos la presencia de sangre humana y de ADN humano. Pero el momento culmen de esta conversación llega por algo que yo he querido llamar esplendor eucarístico en Chilpancingo. En México, en la pequeña ciudad de Tixtla, un luminoso día de septiembre de 1996, una hostia sangra, 22 de septiembre. El padre Leopoldo, párroco de la parroquia de San Martín de Tours, en Tixtla, repito, invita al padre Raimundo Reina Esteban a dictar un retiro espiritual a su comunidad. El día sábado transcurre dentro de la norma de un retiro, pero el día domingo, 22 de septiembre, sería un día muy especial para todos los presentes, para el padre Leopoldo Roque y sobre todo para el fray Raimundo Reina Esteban. El sacerdote ha celebrado la misa, tiene 2 religiosas que están dando la comunión, también el padre Leopoldo, pero en un momento la religiosa que estaba dando la comunión en el pasillo del lado izquierdo vuelve donde el padre Raimundo y le muestra el copón. En el copón hay una hostia que tiene efusión de un líquido rojizo. Todos podrán imaginar la sorpresa, lo que esto podía significar para ellos. Por la entrevista que tuve con el padre Raimundo, sé que esta es la segunda vez que ocurre una experiencia similar en su presencia durante una celebración suya, y ahora hay muchos testigos del hecho. Se da a conocer a las autoridades correspondientes. El obispo Monseñor Alejo Zavala es un hombre prudente, deposita la hostia en el tabernáculo, conforma una comisión de estudio, de análisis teológico, pastoral, y deciden esperar el mejor momento para realizar una investigación científica. Tengo el privilegio de llegar a esa noble ciudad de Chilpancingo. En el año 2009 me entero de este suceso de 2006 y el obispo, en un documento escrito, me autoriza a realizar
la investigación correspondiente. El estudio nos tomó desde noviembre de 2009 hasta el 22 de noviembre de 2012. He recorrido muchos laboratorios del mundo, consultando a científicos de alta capacidad y destreza, y hemos llegado a las siguientes conclusiones. La sustancia rojiza encontrada en la hostia que tuvo efusión de líquido rojizo en Tixla corresponde a sangre humana. Dos estudios realizados en dos laboratorios distintos y países distintos en años diferentes confirman que el tipo de sangre es AB. La sangre, por estudios también distintos realizados por expertos diferentes, ponen en evidencia que la sangre brota del interior de la hostia y que no ha sido puesta de ninguna manera desde el exterior. Con lo que está viendo, ¿podría usted decirme si brota de adentro o ha salpicado de forma externa? Se registra la presencia de ADN humano, con una característica que hemos encontrado en todas las hostias estudiadas y en las imágenes de Cristo que han sangrado. Se puede constatar la presencia de ADN, pero cuando se quiere realizar la ampliación que se denomina de PCR, cuando se quiere obtener la cadena genética, no se puede obtener. Se determina la presencia de hemoglobina, una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y que también interviene en la eliminación del anhidrido carbónico. Se ha determinado la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos. En un estudio realizado por nuestros expertos del Grupo Internacional para la Paz, a través de sistemas de penetración microscópica, se ha podido demostrar que debajo de la sangre ya coagulada, desde 2006, el estudio se realiza en febrero de 2010, se encuentra y se determina la presencia de sangre fresca. ¿Cómo puede suceder que debajo de sangre ya coagulada durante años exista sangre fresca? Se han encontrado distintas formas de tejidos, pero uno de los datos más importantes es que el profesor John Compaño y otros profesores que han investigado la misma evidencia, concluyen que hay células mesenquimatosas, unas células sumamente importantes que pueden asumir una función de célula neural, de glía, de células óseas, de células cardíacas. El laboratorio de histopatología del doctor Juan Rubén Chávez determinó también, después de pruebas de inmunohistoquímica, que el tejido corresponde a corazón, por las características macroscópicas del mismo, además de mostrar los resultados de citoquímica correspondientes. El estudio realizado en la hostia de Chilpancingo concluye
que hay un signo extraordinario que la ciencia no puede explicar. ¿Cómo puede brotar de un pedazo de pan sangre, ADN, tejidos distintos? La ciencia ha puesto de manifiesto sus resultados. La interpretación final corresponde a la autoridad de la Iglesia. Pienso que el creyente tiene una información importante que puede interpretar a la luz de su razonamiento personal, a la luz de la fe que tiene, pero nosotros creemos que este es un obsequio importante para una población tan bendecida como es México y a través de ellos toda Latinoamérica y todo el mundo. Estamos en una de las capillas del Discipulado de la Misericordia en un país de las Américas. Estamos ante un pequeño tabernáculo iluminado porque todos los creyentes católicos creemos por fe que Cristo está presente en la Eucaristía. Como en todos los tabernáculos del mundo, sean grandes o pequeños. Jesús, solo por amor, quiso quedarse en medio de nosotros en cuerpo, sangre, alma y divinidad, tan vivo como hace 2000 años. Y por eso suceden los milagros. Habíamos dicho ya al principio de toda esta programación, de toda esta presentación, que los milagros ocurren para demostrarnos que aquello que nosotros creemos es verdad. Hostias que sangran, hostias con efusiones de sustancias sólidas que se convierten en carne, músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. Por eso, debemos agradecer a las autoridades de Chilpancingo porque tuvieron a bien reconocer un signo extraordinario. Lo hicieron con sabiduría, con humildad, con bondad, ofreciendo un obsequio espiritual a todos los habitantes de la tierra. En un mundo en el que tenemos tantos apuros, tantas preocupaciones, a veces nos alejamos del cuidado espiritual que merece nuestra alma. Qué bueno constatar que Dios se manifiesta constantemente al hombre para estar a su lado. ¿Y por qué estas manifestaciones? Ciertamente la primera respuesta es por amor, porque el hombre es importante para Dios. Y también porque el hombre lejos de Dios muy fácilmente se enceguece. Nos rodeamos con frecuencia de ingenieros de la conducta, pero con frecuencia también ignoramos la importancia que tiene la ingeniería que debería orientar nuestra vida espiritual. No pocas veces escuchamos que la fe debería reducirse a una experiencia íntima, subjetiva y aislada, como si fuera algo que se debiera esconder. Pero yo pienso todo lo contrario. Y estos signos nos ayudan a pensar en otros términos. La vida espiritual, la vida de fe, debería trascender, debería involucrar a todas las comunidades y a todo el mundo. Porque el fruto de la vida espiritual es la paz, es la armonía, es la mansedumbre, es la constancia, es la fe. Muchas veces nos orientamos por conceptos filosóficos, aún científicos,
que nos proponen un reduccionismo que presenta la realidad humana como si pudiera reducirse a una partícula. Cuando reducimos el mundo o nuestra vida a una partícula, nos volvemos ceniza. No nos quedemos únicamente observando las partículas del mundo, descubramos más bien su inmensidad, su trascendencia, y así fácilmente encontraremos el rostro de Dios, nuestro Padre y Creador. A menudo lo ignoramos porque no lo conocemos suficientemente. Por eso se revela constantemente en lo ordinario y en lo extraordinario, para decirnos siempre con voz viva: aquí estoy. Espero que estos signos nos ayuden a comprender con la razón y la fe todo lo que la vida humana y espiritual significa. Muchos rechazan la verdad porque a veces se presenta de manera inesperada, misteriosa, extraordinaria y ajena al propio pensamiento. Pero solo por eso la vamos a negar. Dejemos que el mundo espiritual rescate sus mejores recursos: Dios, fe, esperanza, amor, caridad, compasión, tan necesarios en nuestro mundo actual. Estos eventos suceden para inundarnos en un océano de gracias, no para reducirnos a una gota materialista que más bien nos ahoga. A veces creemos que el misterio esconde la realidad, pero yo creo más bien que nos acerca a la verdad y a un mundo extraordinario que merece ser conocido. Muchos periodistas me preguntan: doctor, ¿qué significa todo esto para usted? La respuesta es muy sencilla. Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El pan que yo les daré es mi carne. Con esto yo constato algo muy simple: que su palabra se cumple, y solo puedo decir, y les invito a hacer lo mismo: Señor mío y Dios mío.